El país no puede continuar cubriendo déficits por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control, haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre terminan afectando a los sectores de menos ingresos. La verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Es un... ¿Puedo cortar esto? No, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. Sí. ¿Por qué si el INDEC te miente con los precios, también te miente con la pobreza? Para calcular la cantidad de pobres que hay en el país, ves cuántas calorías necesita una persona para sobrevivir y con esa información armás una canasta básica alimentaria. A las familias que ganan menos que el costo de esa canasta se las denomina indigentes. Y a las que no tienen ingresos para afrontar una canasta un poco más amplia que cubre otras necesidades básicas, se las denomina pobres. Con los precios oficiales, el INDEC dice que apenas el 1,7% de los argentinos es indigente y que solo el 6,5% es pobre. Los números verdaderos están cerca del 8% y del 25%. Por lo tanto, 1 de cada 12 argentinos no gana como para comer bien y 1 de cada 4 no puede cubrir necesidades mínimas. El INDEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, como corresponde. Tiene como función censar, por primero, que es una obligación constitucional, es decir, saber realmente la población que tenés, las condiciones que tiene la población, cómo estamos, cuántos somos, etcétera, porque la base es saber, para en función de eso empezar a tomar decisiones. Al principio nada, digamos, en realidad el INDEC fue reflejando, aparte los datos al principio que daba del 2003 en adelante, era todo fantástico. La economía venía a pasar su peor momento, entonces la inflación era muy baja, el crecimiento económico del 8%, el desempleo venía bajando, la pobreza venía bajando, claro, de un indicador que era espantoso, o sea, de lo peor solamente te podía ir mejor, hasta el 2007. Y a partir del 2007 empezó lentamente al principio la intervención sobre el IPC, una parte, y después se fue echando la gente, se echó a la mejor gente que había. Trabajé, son 16 años. Lo que quiere Moreno es conseguir las direcciones de los negocios que son censados por el INDEC para calcular los precios, de manera de poder presionar sobre esos puntos y de esa manera bajar artificialmente la medición de la inflación, como se encontró con la resistencia de los técnicos del INDEC, que en enero de 2007 directamente ocuparon las instalaciones y pasaron a falsear el número directamente. Eso está cubierto por algo que se denomina secreto estadístico. Hay una ley que obliga al INDEC y a todas las instituciones que relevan datos a no relevar la información desagregada. Pero como conozco la historia también, porque tengo colegas que trabajaban y que trabajan ahí, cosas tremendas, ¿no? Que no se da con un modelo que tiene que ser de inclusión, que es de inclusión. Graciela Bebacqua era la encargada de estimar índice de precios al consumidor en el INDEC, hasta comienzo de 2007, donde le dijeron, che, ¿por qué no dibujar los índices? Dijo que no, la mandaron a la vía muerta durante 2 años, complicado, finalmente renunció. Las presiones y la persecución sobre el resto, primero sobre los restos de los técnicos del IPC que declararon conmigo, fueron 23 en la causa contra Moreno, fueron perseguidos inicialmente y presionados para cambiar los números. Y finalmente esto se extendió a todos los empleados del INDEC que no se sumaran a la gestión. Me resulta indignante, me subleva, me fastidia y creo que a cualquier persona de bien le debe pasar lo mismo cuando se entera que hay patotas armadas en el INDEC vigilando a técnicos desarmados para que carguen datos que son mentirosos. Hace un tiempo me encontré con un sociólogo que había sido alumno mío de la facultad y le pregunté qué estaba haciendo y me dice, me dedico a bajar la pobreza. Y le dije, qué bien, ¿estás en desarrollo social? No, me dice, trabajo en INDEC. Cuando llegan las cifras a las computadoras, aparece la patota de Moreno y nos dice, es demasiado alta, la bajan. Y yo bajo inmediatamente la pobreza en el país. Bueno, IPC es el índice de precios al consumidor y EPH es la encuesta permanente de hogares. Son 2 índices que elabora el INDEC. En el caso del IPC es un conjunto de datos que se obtienen a partir de los precios de determinados productos para, entre otras cosas, medir la inflación. El segundo, ¿qué es el EPH? El EPH es la encuesta permanente de hogares.
uno de los mejores relevamientos y una de las cosas más interesantes que tenía el INDEC, que lo ha ido perdiendo. Y de la EPH sacás cuánta pobreza hay y cuánta indigencia hay. Entonces ya para eso, por desgracia, lo hemos perdido como instrumento. Entonces hoy por hoy no sirve para nada. Al declarar el INDEC que los precios son más bajos de lo que parecen, de lo que son en realidad, lo que sucede es que la otra medición, los niveles de pobreza e indigencia, van a ser más bajos. Así que los niveles de pobreza e indigencia están siendo falseados. Pero los pobres son las víctimas de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos subestimás la inflación, sobreestimás el crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno. Entonces, esta mentira del INDEC implica pagarle menos a los jubilados y pagarle más a los que tienen afuera. En Argentina nosotros pagamos menos por los SER, pero pagamos mucho más por los bonos cupón PBI, que es un bono que se paga al exterior. ¿Cuál es la diferencia? Que los bonos SER, el principal accionista, el que tiene la mayor cantidad de bonos SER, es el ANSES, es decir, nuestros jubilados. Entonces cada vez que le pagamos menos a nuestros jubilados. Y el cupón PBI, adivina quiénes son los que más tienen cupón PBI. Los inversores extranjeros. Cada vez le pagamos más a nuestros inversores extranjeros. Entonces yo estoy muy triste con la actitud de la sociedad argentina. La sociedad argentina es realmente muy responsable. Me preocupa que a los argentinos no nos importe tener estadísticas. El primer dato y lo primero que ocurre cuando los datos oficiales que miden el crecimiento de un país están manipulados, me parece que lo primero que se pierde es la credibilidad, tanto a nivel nacional como internacional. Está claro que cuando uno maneja y manipula datos estadísticos es una estafa. Ya desde el vamos que desde un gobierno nacional, desde un gobierno que tiene la responsabilidad de gobernar y de supuestamente generar políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, te está mintiendo en cuanto a tu capacidad de ahorro, tu capacidad de consumo, ya es una estafa de por sí. Yo lo que veo es la malversación de un dato. Es una vergüenza porque yo además que de la parte académica o la parte de docencia, uno le está explicando a los alumnos la validez del dato, cómo se construye un dato y todo, ¿no? Así lo que yo siento dolor, siento pena, es lo que uno siente, la tranquilidad de usar otro índice. Es mi tranquilidad para usar otro índice.